Tenía exactamente 72 horas antes de que ella regresara de ese viaje. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas que parecen inofensivas, cuando el teléfono rompió el silencio de la casa. Era una de las mejores amigas de mi mujer. Me preguntó, con un tono entre extrañado y molesto, por qué ella no había aparecido en su cena de cumpleaños. Yo, desconcertado, le solté. ¿Qué cena de cumpleaños? Ella me explicó que habían quedado esa misma noche en aquel restaurante italiano del centro, uno de esos sitios de moda, y que mi mujer se había comprometido a estar allí puntualmente a las 19. Ya eran las 20:30. Por puro instinto de protección, empecé a improvisar excusas. Le dije que tal vez le había surgido un marrón de última hora en la oficina, o que quizás se había quedado atrapada en el caos circulatorio de la M30, que ya sabemos cómo se pone a esas horas. Le aseguré que le daría el recado y que la llamaría en cuanto cruzara la puerta. Pero aquí es donde la realidad me dio el primer bofetón. Mi mujer me había asegurado que estaba en esa cena. Salió de casa a las 18:15, me dio un beso rápido con sabor a carmín y me soltó un: no me esperes despierto, cariño, que probablemente cerremos el local. Y así, sin más, cruzó el umbral. Si no estaba celebrando el cumpleaños, ¿dónde demonios se había metido? La encubrí sin pensarlo 2 veces. Es algo casi biológico, proteges a tu pareja antes de permitirte cuestionarla. Pero en cuanto colgué, un frío súbito me recorrió la espalda. Supe que algo iba muy mal. Para que me entendáis, os pongo en contexto. Me llamo José López y tengo 41 años. Ella tiene 37. Llevamos 7 años casados, 9 si contamos desde que empezamos a salir. Vivimos en las afueras de Madrid, en una zona residencial muy tranquila donde invertimos nuestros ahorros en un chalet hace unos 5 años. Ella se mueve en el mundo del marketing y tiene una nómina bastante generosa. Yo, por mi parte, soy jefe de proyecto en el sector de la construcción. Económicamente nos va de cine, decidimos no tener hijos, una elección mutua que tomamos pronto porque nuestra prioridad era viajar por el mundo y escalar en nuestras carreras profesionales. Mirando atrás, con la perspectiva que te da la traición, quizá ese fue parte del problema. Teníamos demasiado tiempo libre y ninguna responsabilidad que fuera más allá de nosotros mismos. Me quedé clavado en la cocina con el móvil en la mano, iluminado por la foto de su contacto, debatiendo internamente si debía llamarla y encararla. Pero algo dentro de mí, un sexto sentido que nunca había escuchado, me ordenó que no lo hiciera. Me dijo que simplemente observara, que dejara que la farsa siguiera su curso. Llegó a casa sobre las 23, desbordando una alegría que me pareció ensayada. Entró con una sonrisa de oreja a oreja y empezó a soltar un monólogo sobre lo increíble que había sido la velada. Que si la comida estaba espectacular, que si se habían pasado con el vino. Incluso se recreó describiendo el postre, una especie de tiramisú que, según sus propias palabras, era el mejor que había probado en su vida. Yo me limité a asentir con un frío. Vale, suena genial. Ni una mención a la amiga que me había llamado desesperada, ni una palabra sobre el hecho de que esa cena nunca tuvo lugar. Me mintió a la cara con una precisión quirúrgica, con un entusiasmo contagioso, usando esa sonrisa en la que yo solía confiar a ciegas. Esa noche, mientras fingía dormir a su lado, sentí como un interruptor se activaba en mi cerebro, pasando de la negación más absoluta a una claridad aterradora. A la mañana siguiente, en cuanto oí su coche alejarse hacia el trabajo, me senté en mi despacho y empecé a encajar las piezas de los últimos meses. De repente, las piezas del puzzle tenían sentido. Las horas extras imprevistas, las sesiones intensivas de gimnasio que brotaron de la nada hace medio año, la renovación total del armario, el perfume nuevo y embriagador, y sobre todo, esa forma casi paranoica de vigilar su móvil como si contuviera secretos de Estado. Cambió su código de acceso hace unos 4 meses. Me di cuenta de la forma más tonta.
Intenté poner un recordatorio para una cita en el dentista y me encontré con la pantalla bloqueada. Cuando se lo comenté, me soltó una milonga sobre que su empresa ahora exigía ajustes de seguridad estrictos por la nueva Ley de Protección de Datos, el famoso RGPD, y que había mucho cotilla en su oficina. En su momento dije que vale, no quise ser el típico marido celoso. Pero la señal de alarma definitiva, la que ya no podía ignorar, era el viaje que tenía marcado en el calendario. Una supuesta convención de ventas en Valencia, de jueves a sábado. 3 días enteros fuera de casa. Llevaba semanas dándome el sermón con ello, incluso me enseñó la web del evento y fingió quejarse de una mesa redonda a la que estaba obligada a asistir por protocolo. Después de la pantomima del tiramisú, mi fe en ella se había evaporado por completo. Así que el miércoles por la mañana, justo el día antes de su partida a Valencia, tomé una decisión drástica. No llamé a un amigo para desahogarme, ni a su madre para preguntar, ni mucho menos a ella. Llamé a un detective privado. La oficina del detective estaba estratégicamente situada cerca de la calle Arturo Soria, en una de esas zonas de Madrid donde el dinero y la discreción suelen ir de la mano. Era un local pequeño, sobrio, regentado por él y un socio. El hombre, con la mirada curtida por 18 años de seguir rastros ajenos, no pestañeó mientras yo le soltaba todo el lastre. La llamada de la amiga, la farsa del restaurante italiano, el viaje ficticio a Valencia y ese muro de cristal que ella había levantado con su móvil. Me escuchó en silencio, tomando notas rápidas en una libreta que parecía haber visto tiempos mejores. Al terminar, me clavó una mirada gélida y me hizo la pregunta del millón. ¿Para qué quiere esto, señor López? ¿Para su propia tranquilidad o para presentar ante un juzgado? Para ambas cosas, respondí sin dudar. Quiero dormir por las noches y quiero que no me desplumen en el proceso. El hombre asintió con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Me explicó que, aunque en España el adulterio dejó de ser delito hace décadas, las pruebas de una relación extramatrimonial y, sobre todo, del engaño deliberado, eran piezas clave para una estrategia de divorcio ganadora. Especialmente en lo que respecta a la liquidación de gananciales y para neutralizar cualquier intento de solicitar una pensión compensatoria alegando un supuesto desequilibrio económico. He trabajado en casos donde una buena foto en el momento justo lo cambia todo en la mesa de negociación, sentenció. Le confirmé que ella se marchaba el jueves por la mañana y que no regresaría hasta el sábado a última hora. Teníamos exactamente 72 horas. Es tiempo más que suficiente, me aseguró. Acordamos los honorarios, le entregué un adelanto en efectivo, billetes de 50 que pesaban como el plomo, y me garantizó que no perdería su pista desde el mismo segundo en que pusiera un pie fuera de nuestro chalet. Salí de allí sintiendo un alivio casi físico. No era la alegría de haberla pillado, sino la satisfacción de dejar de ser el tonto de la película. Ya no estaba en la oscuridad. El miércoles por la noche, la cena fue una obra de teatro de mal gusto. Ella preparaba la maleta con una desfachatez asombrosa, quejándose de lo tediosa que iba a ser la convención y de cuánto echaría de menos quedarse en casa conmigo. Casi me da un ataque de risa nerviosa. Con mi mejor cara de póker, le deseé un buen viaje y le dije que yo aprovecharía el fin de semana para arreglar el jardín y ver algo de fútbol en la tele. Ella soltó una risita burlona. «Eres tan aburrido, José», dijo mientras cerraba la cremallera. «Ya lo creo», le devolví la sonrisa. «No te imaginas cuánto». El jueves a las 7, la vi marchar. Llevaba su termo de café en una mano y rodaba la maleta hacia el coche con la naturalidad de quien va a un seminario mundano. Me quedé en el porche, despidiéndome con la mano hasta que su coche se perdió de vista. En cuanto la calle quedó en silencio, entré en casa y me senté a esperar. A las 9, el móvil vibró. Era el detective. No va hacia Valencia. Ha cogido la A5 en dirección hacia Extremadura. Una hora después, el segundo golpe.
Ha hecho el registro en un parador cerca de los pantanos. No hay convenciones aquí. Y no ha llegado sola. El acompañante era un varón, unos 45 años, al volante de un SUV negro. Se habían encontrado en el parking del hotel. Adjuntas al mensaje venían las fotos. Allí estaba ella, mi mujer, fundiéndose en un abrazo con un desconocido en mitad de un aparcamiento. Ella llevaba su maleta, él cargaba con un macuto. Entraron juntos al vestíbulo, cómplices, riendo. Me quedé mirando esa pantalla durante 15 minutos eternos. En el fondo, no sentí sorpresa. El dolor estaba ahí, sí, pero era un dolor distinto. El dolor de la confirmación. Guardé cada archivo en una carpeta encriptada de mi portátil. Luego, hice la segunda llamada del día. Una abogada de familia en el centro de Madrid, especialista en divorcios contenciosos. Esa misma tarde, en su despacho, le puse las cartas sobre la mesa. Me explicó que, al no tener hijos, el proceso sería rápido, pero recalcó que el engaño sistemático y el abandono de los deberes conyugales según el Código Civil jugarían a mi favor. Lo que más me preocupaba era el dinero. Mi mujer gana unos 28.000 euros al año, yo rondo los 75.000. Sabía que sus abogados intentarían hincarme el diente con una pensión compensatoria. Pero la abogada fue tajante. Con las pruebas del detective demostrando que el matrimonio estaba roto por su conducta desleal y el uso de fondos comunes para sus escapadas, su posición quedaba totalmente debilitada. Salí de allí con el contrato firmado y una misión. Pero la estrategia legal era solo una parte del plan. Tenía 72 horas y pensaba aprovecharlas hasta el último segundo. Fui directo a un centro de alquiler de trasteros y reservé un módulo de 15 metros cuadrados. Luego, llamé a mi hermano. Me lo cogió al segundo tono. Necesito tu ayuda este fin de semana, le solté sin rodeos. ¿Qué pasa, José? Preguntó preocupado por mi tono de voz. Se lo conté todo. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego, su respuesta fue corta y clara. ¿Qué necesitas? Una furgoneta de alquiler y tus brazos. Voy a sacar absolutamente todas sus cosas de esta casa antes de que vuelva el sábado. Mi hermano no dudó ni un instante. Estaré allí el viernes a las 6 de la mañana. Acto seguido llamé a mi mejor amigo. Misma historia, misma respuesta. Cuenta conmigo, allí estaré. Los preparativos estaban listos. La mudanza de la deslealtad iba a comenzar. La noche del jueves fue un suplicio. No pegué ojo. El detective, con una eficiencia casi cruel, no dejaba de enviarme actualizaciones por WhatsApp. Cenaron en el restaurante del parador con vistas al embalse, pasearon bajo las estrellas y subieron a la habitación. Incluso me mandó fotos de ellos en la cafetería, sentados muy juntos, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. No era un desliz de una noche. Llevaba 8 meses ocurriendo. Lo descubrí más tarde al entrar en sus registros digitales. 8 meses de hoteles reservados en secreto, viajes de trabajo ficticios y excusas baratas. El viernes, a las 6 en punto, el motor de la furgoneta de alquiler retumbó en la entrada. Era mi hermano, y mi mejor amigo venía justo detrás en su coche. Yo ya llevaba en pie desde las 4 de la mañana, movido por una adrenalina fría y oscura. Había empezado a descolgar ropa, a vaciar cajones y a apilar cajas de cartón sin descanso. Vamos a ello. Dije al abrirles la puerta. Le dimos duro. Vaciamos su lado del armario, sus zapatos de marca, sus bolsos, hasta el último de sus collares. El baño fue lo siguiente. Cada crema de noche, cada frasco de perfume caro, cada cepillo. Todo lo que oliera a ella acabó en una caja. Pasamos a su rincón de despacho.
El escritorio, el soporte del portátil, sus libros de marketing y esos cuadros con frases de autoayuda que tanto le gustaban. Luego, el salón. Sus cojines, sus mantas de diseño, incluso ese sillón orejero que ella misma eligió con tanto mimo cuando nos mudamos. En la cocina no tuvimos piedad. Su cafetera espresso, su juego de ollas de acero inoxidable y el bloque de cuchillos profesionales que compró en aquel curso de cocina. Cargamos la furgoneta durante 5 horas interminables. Mi hermano, sudando y mirando el salón medio vacío, soltó un: joder, José, sí que tenía cosas la tía. Tenía de todo, hermano, respondí yo mientras cerraba la última caja, de todo menos lealtad. Lo llevamos todo al trastero y lo descargamos bajo llave. Para el viernes por la tarde, la casa estaba purificada. Ni un solo rastro de su existencia. Pasé el resto del día limpiando cada superficie, aspirando cada rincón, haciendo que el lugar recuperara el aire de cuando era solo mío. El sábado, el detective envió el último lote de pruebas. Fotos del desayuno en una terracita soleada, registros de GPS. Él lo documentó cada segundo. Ella, puntual como un reloj suizo, me mandó un mensaje a media tarde. La convención es aburridísima. Qué ganas de llegar a casa ya. Te echo de menos, cariño. Yo, con los dedos firmes, le respondí. Yo también. No era mentira, echaba de menos a la mujer que creía que era, no al monstruo que estaba a punto de aparcar en mi puerta. A las 17, el detective dio el último aviso. Han dejado el hotel. Va por la 5 hacia el norte, dirección Madrid. Va camino de casa. Le di las gracias y le dije que ya era suficiente. Me senté en el sofá, en mitad de mi salón fantasma, y esperé en penumbra. Aparcó sobre las 19:30. Oí el zumbido del garaje, el rodar de su maleta por el suelo de grés y el portazo de la cocina. Hola, cariño, ya estoy aquí. Gritó con esa voz impostada de felicidad. No respondí. Ella entró al salón con una sonrisa radiante, empezando a parlotear sobre lo agotador que había sido el viaje y lo mucho que necesitaba un baño. De repente, se detuvo en seco. Miró alrededor. Su sonrisa se congeló. ¿Dónde está mi sillón?, preguntó con un hilo de voz. No está. ¿Pero qué coño pasa aquí? Se ha ido, dije yo sin levantarme, junto con todo lo demás que te pertenece. Me miró como si le estuviera hablando en arameo. ¿De qué estás hablando, José? Sube arriba, le ordené con calma. Se quedó paralizada un segundo, pero luego echó a correr hacia el dormitorio. La seguí despacio y me apoyé en el umbral de la puerta. La vi abrir el armario. Vacío. Los cajones. Vacíos. Entró al baño como una loca. Vacío. Se giró hacia mí, con la cara completamente desencajada, blanca como las calorías. ¿Dónde están mis cosas? En un trastero, respondí seco. No puedes hacer esto. Es mi propiedad. Empezó a gritar, histérica. Tu propiedad está a buen recaudo. Tienes la llave y la dirección sobre la mesa de la cocina. Puedes ir a recogerla cuando te dé la gana. Empezó a temblar, no sé si de rabia o de pánico puro. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? A mí no me pasa nada. ¿Qué tal por el parador, Raquel? Tendríais que haber visto su expresión. Se le desencajó la mandíbula. ¿Qué? El parador, las cañitas en la terraza, los paseos románticos por el pantano. ¿Qué tal estuvo el tiramisú de este viaje? Le solté con todo el sarcasmo del que fui capaz. Empezó a retroceder, como si mis palabras fueran golpes físicos. No sé de qué me hablas, te lo juro. Ah, ¿no? Porque tengo un dossier de fotos así de gordo.
Un detective te siguió desde el minuto 1. Nunca hubo convención en Valencia. Fuiste a follar con otro hombre y tengo 3 días de pruebas fotográficas que lo demuestran. Se quedó muda. La verdad la golpeó con la fuerza de un camión. Y también sé, continué, que esto lleva pasando al menos 8 meses. Entonces empezaron las lágrimas. El llanto de quien ha sido casado. Por favor, José, no es lo que piensas. Perdóname, me confundí. Es exactamente lo que pienso. Ya he firmado con una abogada y la demanda de divorcio entra el lunes. Búscate un buen abogado, porque con las pruebas de que has dilapidado fondos gananciales en tus hoteles con tu amante, vamos a pelear hasta el último céntimo del reparto de bienes. Se desplomó en la cama, sollozando tan fuerte que apenas se le entendía. Lo dejaré. Te quiero. No me hagas esto. ¿Me quieres? Me reí en su cara. Has pasado 3 días en un hotel con otro mientras yo cargaba tus bragas en una furgoneta y tienes la cara dura de decir que me quieres. Pues adivina qué. Se acabó. Quiero que te largues de esta casa esta misma noche. ¿Y a dónde quieres que vaya a estas horas? Balbuceó. Sinceramente, me importa un bledo. Llama a tu amigo de la Ciudad Negro. Se quedó allí sentada un buen rato hasta que entendió que no iba a ceder. Llamó a alguien, supongo que a él, porque la oí susurrar entre mocos. Lo sabe todo, ven a buscarme. Agarró su maleta, la misma con la que acababa de llegar de su viajecito, y salió por la puerta sin mirar atrás. Oí su coche arrancar y, por fin, el silencio absoluto se adueñó del chalet. Me serví un buen whisky y me senté en el salón. Aquí es donde la amiga de la cena vuelve a la historia. Aquella llamada. Me había escamado. ¿Por qué llamarme a mí en vez de mandarle un mensaje a ella? Semanas después quedé con ella para tomar un café. Estaba nerviosa, esquiva. Tú lo sabías, ¿verdad? Le solté directamente. No lo negó. Sabía lo del lío desde hacía meses. Mi mujer se lo contaba todo, le enseñaba fotos, se jactaba de ello. La amiga le había rogado que parara, que iba a destrozar su vida, pero Raquel no escuchó. Así que la amiga se inventó lo de la cena de cumpleaños a propósito. Fue su forma de lanzarme un salvavidas sin traicionar del todo su código de amistad, dándome el hilo del que tirar. Se lo agradecí de corazón. Esa llamada me ahorró meses de ser el cornudo del barrio. 3 semanas después, el proceso estaba en marcha. Ella intentó reclamar más dinero de la cuenta común, pero mi abogada sacó los extractos de los hoteles y los pagos ocultos que yo no había detectado, y se achantó al momento. Ahora vive en un piso compartido con una compañera de trabajo. Su amante, por cierto, está lidiando con su propio infierno, porque resulta que él también estaba casado y su mujer no ha sido tan paciente como yo. Hay gente que me dice que fui demasiado lejos, que lo de vaciar la casa fue mezquino y que debería haber hablado con ella. ¿Hablar para qué? ¿Para qué me soltara otra sarta de mentiras? ¿Para qué llorara lágrimas de cocodrilo mientras planeaba cómo desplumarme en el divorcio? Tuvo 8 meses para ser sincera. Prefirió mirarme a los ojos y describirme un tiramisú de una cena que nunca existió. Así que sí, contraté a un detective, llamé a una abogada, alquilé una furgoneta y borré su rastro en una tarde. Y cuando cruzó la puerta ese sábado, se encontró con las consecuencias de sus actos. Fue duro, sí. ¿Me arrepiento? De nada. Mi hermano vino el otro día con un pack de cervezas. Nos sentamos en el jardín, en silencio. Te veo diferente, José, me dijo. Me siento diferente. La casa está más silenciosa ahora, pero es un silencio de paz. Hay huecos en las paredes y marcas donde antes colgaba su arte. Pero esos espacios vacíos no me molestan.
Me recuerdan que tuve 72 horas y que no desperdicié ni un segundo. Mientras ella brindaba en un hotel, yo estaba recuperando mi vida. Ella pensó que me tenía engañado. Pensó que esas 72 horas eran suyas para disfrutar. Resultó que eran mías. Si tu instinto te dice que algo no cuadra, escúchalo. La verdad te hará libre, pero primero te va a cabrear muchísimo. Usa esa energía. Yo tenía 72 horas antes de que ella volviera. Y, sinceramente, fue todo lo que necesité para volver a nacer. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.